El método trascendental de Kant. Kant trata de indagar cuál es el origen del saber y para dar respuesta a esta pregunta, él formula tres preguntas, las cuales son ¿qué debo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Vamos a enfocarnos en la primera pregunta, que es ¿qué puedo conocer? Pero antes hay que tomar énfasis que a lo largo de la historia de la filosofía, el conocimiento se entendía que el sujeto debía adaptarse pasivamente al objeto y que el objeto era una verdad en sí, contenía una verdad en sí misma. Kant viene a darle un giro total a esto, a lo cual le llama giro copernicano. Y él defiende que conocer el mate no era adaptarse al mate, sino estudiar el conocimiento era estudiar al sujeto que estaba conociendo al mate. Él traslada el interés al objeto, quita el énfasis en el objeto y como les indicaba que íbamos a tomar como énfasis en la primera pregunta que era ¿qué puedo conocer? Él indica que qué necesita el sujeto para convertirse en un sujeto de conocimiento, un sujeto cognitivo. Kant deja de poner el énfasis en los objetos, en las cosas, en el mate, y pone el énfasis en el sujeto. Pero para colocar esta teoría, él no se basa ni en el racionalismo de Descartes ni en el empirismo de Hume. Él toma una tercera vía. Pero para estructurar esto y presentar esto, se basó en juicios. Y estos son 4 juicios, los cuales son los juicios a priori, los juicios a posteriori, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los juicios a priori son independientemente de la experiencia, los juicios a posteriori dependen y se basan de la experiencia. Los juicios analíticos, su predicado está contenido en el sujeto y los sintéticos aportan nuevo conocimiento al sujeto. Kant nos dice que la ciencia tiene que aumentar nuestro conocimiento y que ese conocimiento debe ser siempre seguro y que los juicios que cumplen estos requisitos son los juicios sintéticos a priori, que siempre aportan algo nuevo y lo que aportan es universal y necesario. Por ejemplo, 8 más 4 es igual a 12. En cualquier parte del mundo, el 8 más 4 va a ser igual a 12. Esto significa que es universal. Para que sea percibido estos juicios sintéticos a priori necesitamos de un tiempo y un espacio. El tiempo y el espacio son formas puras de sensibilidad que necesitamos. La estética trascendental de Kant también se les conocía como la teoría de la sensibilidad por su origen etimológico. Como les indiqué en el método trascendental, toda ciencia debe aumentar nuestro conocimiento. Para su estudio, Kant indicaba que tenía que cumplirse ciertos juicios, los cuales los únicos que cumplen estos juicios son los sintéticos a priori, ya que son una razón pura y adquieren nuevo conocimiento, el sujeto adquiere nuevo conocimiento. También es importante indicar que Kant divide el conocimiento en 3, los cuales son matemático, físico y metafísico. El matemático son esas formas universales posibles de los objetos de la experiencia. El físico es la realidad en sí misma y el metafísico son todos los objetos, la ciencia de todos los objetos no accesibles a la experiencia. Es por eso que Kant rechaza a la metafísica como un conocimiento. Para el análisis hacia la propia facultad de sensibilidad es necesario que nosotros tengamos acceso a intuiciones puras, las cuales son el tiempo y el espacio. El tiempo es el momento en el que ocurre una acción y el espacio es el lugar donde ocurre una acción. Kant para su estudio esto los divide en 2 sentidos, el sentido externo y el sentido interno. Habla del sentido interno, todas aquellas cosas que el sujeto tiene dentro de sí mismo, como el miedo, la alegría, esas emociones, esos sentimientos. Y el sentido externo es todo lo que se permite representar en los objetos en el espacio. O sea, son todas las acciones que podemos representar en nuestro ámbito. En el análisis de la estética trascendental es importante que analicemos hacia la propia facultad de sensibilidad.
Por ejemplo, nosotros no podemos recurrir a ninguna acción si no tenemos un tiempo y un espacio. Es necesario que ocurra, en el caso del tiempo, en un momento adecuado y en el espacio en un lugar adecuado. También Kant nos indica que la sensibilidad tiene dos sentidos, los cuales son el sentido interno y el sentido externo. El sentido interno son aquellas cosas que el sujeto tiene de forma interna. Por ejemplo, las emociones, la alegría, los sentimientos, el miedo. En el caso de lo externo, él indica que son todas las representaciones de los objetos en el espacio. Entonces necesitamos de estas dos intuiciones para que estos dos sentidos, como Kant lo indica, para que pueda haber una acción en un tiempo definido y en un lugar exacto. También él habla de un noúmeno, un fenómeno, pero les voy a explicar cuál es la diferencia de estos dos. El noúmeno es el sujeto en sí, la cosa en sí, la realidad en sí misma. Por ejemplo, yo como persona existo yo, pero si no tengo relación con una sensibilidad, no hay una sensibilidad y no existe una intuición pura, esas intuiciones que explicaba que era el tiempo y el espacio, no va a haber una acción y esto no me va a permitir a que esto se genere un conocimiento. Entonces a lo que él le indicaba que el noúmeno más es la sensibilidad es igual al fenómeno. Entonces él utiliza estos tres caracteres para representar la estética trascendental. Idealismo trascendental. Se basa en que los sujetos somos los que construimos las condiciones de posibilidad para generar conocimiento. Y como les indicaba, el conocimiento se construye de esta manera. La razón pura, que son todos aquellos juicios a priori, más los fenómenos, que eran el número, más la interacción de sensibilidad y las intuiciones que hace el tiempo y el espacio, va a ser igual a generar un conocimiento. Básicamente, esto es lo que Kant indica en el idealismo trascendental. Analítica trascendental de Kant. Para Kant era importante que el sujeto deba formular juicios. Y esos juicios los va a formular a través de la razón. Va a analizar todo nuestro conocimiento a priori hasta llegar a los elementos empíricos o puros del entendimiento, los cuales son la sensibilidad, el entendimiento, la experiencia, esos elementos, esas categorías, y las categorías se les conocía como de cantidad, de cualidad. La dialéctica trascendental. Kant indica que ese es el último nivel de conocimiento humano. En el base de la crítica de la razón pura. Indica también que es utilizado para comprender su funcionamiento y estructura de la razón misma. Y él utiliza tres sustancias básicas, las que son el mundo, yo y Dios. El mundo, como esas impresiones externas, como por ejemplo el olor. El yo era el conjunto de esas impresiones internas, como por ejemplo el sabor, el dolor. Y Dios, que era las causas del mundo y del yo. Básicamente, este fue la última conclusión de Kant, que necesitamos a Dios como esa sustancia infinita creadora. La esperanza de recompensa por temor a castigo pierde todo valor moral. Con esta pequeña frase inicio con lo que es la moralidad y la legalidad. La moralidad son todas aquellas que involucran al sujeto, como las decisiones, acciones que cada quien de cada persona toma. Y esto es un libre albedrío, que cada quien decide qué actitudes o qué hábitos va a tomar frente a la sociedad. Y la legalidad va a sujetar todas aquellas decisiones que vayan en contra de la conducta del ser humano, para que todos tengamos o podamos vivir en un bien común. Básicamente esto es la legalidad,
y la moralidad, y siempre la moralidad va a estar en la conciencia y va a estar arriba de la legalidad, porque va a ser de la conciencia, van a ser todas aquellas actitudes que sean buenas o malas, pero en este caso serían las actitudes buenas que que se encuentran en nuestra conciencia. Filosofía post-Kant. Cuando hablamos de la filosofía post-Kant, hablamos de 3 expositores, los cuales son Fichte con el yo absoluto, Schelling con la identidad absoluta y Hegel con la razón absoluta. Hablamos de estos 3. El primero que voy a tocar es a Fichte. Fichte presenta la teoría de la conciencia a través de que el yo adquiere conocimiento a través de la acción. También hablamos del que la conciencia, todo está en la conciencia, y que el sujeto, en base a la conciencia, mira todo lo que está a nuestro alrededor y crea todas ese conocimiento a través de los sentidos, del tiempo y de ese espacio. También hablamos de Schelling, de la identidad absoluta, que entre esas cosas naturales, él hace distinción entre las cosas naturales y las cosas del espíritu. Y por último vamos a tocar a Hegel, que dice que su principio es la razón absoluta y que el ser piensa y razona, piensa y actúa. Y por último vamos a tocar la ontología de los valores, que básicamente es desde dónde nace. La ontología se refiere al nacimiento de esos valores, que más que todo es internamente, y de nosotros nacen en la conciencia, y a través de la conciencia vamos por el tiempo y por el espacio vamos a hacer una acción y vamos a generar un conocimiento.